La inclusión la genera el resto de la sociedad, no las personas con discapacidad. CERMI Andalucía es la entidad que representa a todas las entidades de personas con discapacidad. CERMI Andalucía en el 2024, desde casi mitad del 2024, nos hemos centrado mucho en el tema de la financiación de las entidades. Porque las entidades de personas con discapacidad damos servicios que la administración no presta. ¿Qué estamos pidiendo nosotros? Que haya un aumento de la financiación pública de ese 10% para que podamos hacer frente a esa situación. La manifestación fue un éxito total. Además dicen que fue de las más multitudinarias que ha habido en Sevilla en general, no solo del movimiento asociativo. Estás escuchando Las Voces de la Inclusión, el podcast de COSENFE Sevilla. Hola, qué gusto estar de nuevo contigo en Las Voces de la Inclusión, la apuesta sonora digital de COSENFE Sevilla, la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla. Te damos la más cordial de las bienvenidas a este episodio donde te traemos semana tras semana una nueva voz del ecosistema de la discapacidad y la inclusión social de Sevilla y su provincia. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal oficial en YouTube, @COSENFESevilla. Activa la campanita y estarás atento cada miércoles desde las 11 de la mañana, hora peninsular, de un nuevo episodio de esto que se llama Las Voces de la Inclusión. La invitada de hoy es granadina de pura cepa, licenciada en Sociología y Ciencias Políticas, con la especialidad de Sociología por la Universidad de Granada en el año 2005. También es máster en Protocolo y Organización de Eventos por la Escuela de Protocolo de Granada y la Universidad de Granada. Y es también máster en Dirección y Gestión de Organizaciones No Gubernamentales y en Liderazgo e Innovación Social para directivos de ONGs por la ESADE, Executive Education. Tiene formación complementaria en Dirección de Entidades No Lucrativas, Coaching e Inteligencia Emocional y Lengua de Signos. Ella está vinculada con el Movimiento Asociativo de Personas con Discapacidad desde el año 2006, es decir, hace 18 años. En FEGRAD y COSENFE Granada ha ocupado diversos puestos directivos en la organización, siendo su presidenta desde el 2015. Ha dedicado su vida laboral a la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad, en especial de las mujeres con discapacidad. Actualmente y desde el 2021 es presidenta de CERMI Andalucía y es patrona de la Fundación CERMI Mujeres, vicepresidenta además de Andalucía Inclusiva COSENFE, donde continúa con su labor en defensa de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias, participando como ponente en numerosos cursos, jornadas, congresos y ocupando cargos en diversos consejos públicos relacionados con el tercer sector. Hablamos de nadie más y nadie menos que de Marta Castillo. Bienvenida, Marta, al podcast La Voces de la Inclusión. Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno, después de esta maravillosa presentación de todos los puestos que ha ocupado usted en la vida y en el activismo de las personas con discapacidad, queremos compartirle nuestra frase de la semana, como ya es habitual en el podcast Las Voces de la Inclusión. La inclusión no se genera de las personas que tenemos una discapacidad, sino de aquellas personas que no la tienen. Esto lo dijo Karen Koch Ferrer Aquino. ¿Qué opinión le merece, Marta, nuestra frase de la semana? Totalmente de acuerdo con Karen. La inclusión la genera el resto de la sociedad, no las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad tenemos discapacidad porque no estamos incluidas en la sociedad. Entonces, nosotros no generamos esa inclusión. Tendría que ser una sociedad inclusiva para que estemos todos y entonces no tendríamos ninguna característica ni habría diferencia entre personas con discapacidad o sin discapacidad, porque no sería necesario. Tendríamos todos, viviríamos en igualdad de condiciones y con los mismos derechos y el acceso a los mismos derechos. Entrando ya en materia, Marta, ¿qué es y qué función cumple el CERMI? CERMI Andalucía es la entidad que representa
a todas las entidades de personas con discapacidad. En el CERMI Andalucía es la plataforma que aglutina a las entidades de personas con discapacidad, de discapacidad intelectual, discapacidad física y orgánica, sensorial, auditiva. eh, voy a decir nombres, ¿no? Porque muchas veces conocemos más por nombres, ¿no? En el CERMI Andalucía está miembro del CERMI Andalucía es la ONCE, es Plena Inclusión Andalucía, ASPASTA Andalucía de parálisis cerebral, daño cerebral adquirido, autismo, Asperger, las personas sordas, la Federación de Personas Sordas, eh, Andalucía Inclusiva, que sería pues nuestra confederación, Down Andalucía, ¿vale? Cada, como cada discapacidad, ¿no? Cada tipo de discapacidad está representada por una entidad y esta entidad es la que es miembro de CERMI Andalucía. ¿Qué es lo que hace CERMI Andalucía? Representar a la discapacidad en general. Cuando hay un problema, hay una situación que afecta a toda la discapacidad en general, pues ahí está CERMI Andalucía, pues para hacer de interlocución, de reivindicación o de voz para dar voz a esa necesidad que hay. Luego después cada entidad tiene sus reivindicaciones concretas, porque no todas las discapacidades tenemos las mismas situaciones o vivimos las mismas situaciones. Pero el CERMI Andalucía lo que aglutina es a toda la discapacidad. Bien, está todo el ecosistema de la discapacidad, todas las discapacidades se encuentran allí en CERMI. Esa es la función y el sentido de CERMI a nivel nacional y bueno, CERMI Andalucía, por supuesto, lo cual usted es la presidenta actualmente. ¿Cuáles son las entidades que están vinculadas al CERMI? Ya usted las dijo rápidamente, las orgánicas, las físicas, las Down, son todas las federaciones, ¿verdad? Sí, todas las confederaciones y federaciones. Hay algunas que son confederaciones y hay otras que son federaciones andaluzas. Y esas son las que pertenecen a, todas las que tienen un carácter regional, son las que pertenecen a CERMI Andalucía. A CERMI Andalucía no puede pertenecer una entidad provincial o una asociación, ¿vale? A CERMI Andalucía se pertenece si eres de carácter regional. Muy bien. ¿Cuáles son esos proyectos, Marta, que se ha llevado a cabo ya estando finalizándose este 2024, que ha llevado a cabo el CERMI Andalucía para el 2024? CERMI Andalucía en el 2024, desde casi mitad del 2024, nos hemos centrado mucho en el tema de la financiación de las entidades. ¿Vale? CERMI Andalucía es cierto que CERMI Andalucía trabaja diferentes otros aspectos, no solo la financiación. Desde CERMI Andalucía también se trabaja el empleo, también CERMI Andalucía trabaja mucho en educación, tiene una comisión de educación con un grupo de técnicos muy bueno que trabaja también por conseguir una educación inclusiva o por dar respuesta a las necesidades que tienen los alumnos con discapacidad. Y se trabaja también eso, se trabaja en empleo, se trabaja en salud, en mujer, pero como ahora el foco principal está puesto en la financiación. ¿Y por qué, no? ¿Por qué la financiación? Porque las entidades de personas con discapacidad tenemos un convenio salarial al cual nos regulamos y según ese convenio salarial, a partir del 2025 hay que hacer una subida de un 10% de cada trabajador. Eso supone que nosotros las entidades tengamos que subir un 10% y el coste real nuestro suba un 10%. ¿Cuál es la situación de las entidades, no? ¿Por qué pedimos esa reivindicación? ¿Por qué estamos con esa preocupación, no? Y esa dificultad, porque las entidades de personas con discapacidad damos servicios que la administración no presta, ¿vale? Y eso me gustaría que se quedara bien claro. Todo damos servicios de rehabilitación, de logopedia, de terapia ocupacional. Por ejemplo, aquí en COCENFE Sevilla, las asociaciones de COCENFE Sevilla, muchas de ellas tienen servicios de rehabilitación, muchas de ellas tienen servicios de logopedia o tienen servicios de terapia ocupacional para sus Psicológica socios, también. de psicológica también. Entonces, por ejemplo, si la asociación no presta ese servicio, la administración no lo da, ¿vale? Estos servicios
la financiación que recibimos no cubre el coste real del servicio. Es decir, si pongamos una cantidad, ¿no? Imagínate que el coste real son 2.000 euros, la financiación pública que recibimos puede ser que sean 1.700. Esa diferencia, ese margen que hay, ese margen de diferencia, lo asume la entidad y lo financia de otra forma. Porque todos hemos ido a carreras solidarias, a conciertos solidarios, ahora se vende mantecao, rifas, lotería de Navidad, ¿no? Todo eso De que todo, sí. claro, ¿y eso por qué? ¿Eso por qué? Porque hay que cubrir ese déficit, ¿no? Ese margen de déficit que hay. Entonces, nosotros a fecha de hoy, 2024, tenemos esa situación. De cara al 2025, esa situación se va a agravar porque se va a subir un 10% más ese coste real de los servicios que prestamos. ¿Qué estamos pidiendo nosotros? Que que haya un aumento de la financiación pública de ese 10% para que podamos hacer frente a esa situación. Por eso, en los últimos meses del 2024, Termi Andalucía se ha centrado en reivindicar ese aumento de la financiación. Hablando ya, dejando un poco ahí en remojo ese tema de la financiación, ya vamos a hablar de ello más a profundidad, de lo que se hizo el pasado 3 de diciembre. Pero es el momento ahora de hablar de cuáles son esos proyectos que tiene Sermi Andalucía para el nuevo año 2025. Pues mira, en el nuevo año 2025 tenemos que conseguir que se aumente la tasa de empleabilidad de las personas con discapacidad. En los últimos datos que se publicó la semana pasada se había aumentado la tasa de empleabilidad, pero aún así la tasa de empleabilidad de las personas con discapacidad es mucho inferior al resto de la población. Hay que conseguir que eso se aumente, eso hay que hacerlo a través de la empresa privada y la empresa pública. Bueno, pues son oposiciones que tiene que realizar la persona con discapacidad, pero sí que hay que hacer que la empresa privada cumpla con el porcentaje necesario para cubrir ese criterio. Otro yo siempre empiezo por el principio, ¿no? De todo. ¿Cuál es el principio de todo? La formación. El, Hay que empezar con la educación. La educación, tiene que haber una educación que dé respuesta a las necesidades de los alumnos con discapacidad. Sabemos bueno, que no hay recursos para cubrir por alumno específico. Eso somos todos conscientes de que los recursos están limitados, pero también sabemos que se puede mejorar mucho lo que hay y crear un protocolo de educación donde donde se pueda definir antes qué necesidad tiene el alumno con discapacidad, qué necesidad se tiene, y a partir de ahí cuáles son los recursos que hay que tener, tanto públicos como privados, y como desde el apoyo de las entidades, siempre contando con el apoyo de las entidades para que ese alumno con discapacidad pueda llegar a su educación. Si ese alumno con discapacidad empieza con una educación inclusiva, llega a una formación superior también inclusiva y adecuada, pues luego la inserción laboral va a ser mucho más, no es que sea más fácil, sino que puede tener muchas más opciones. Es más favorable, claro. Es más favorable. Aquí yo no quiero hablar de fácil, difícil, sino de posibilidades, ¿no? Cuanto más formación tienes, más posibilidades puedes tener, ¿no? De acceder a un mercado laboral, de ser independiente, de llevar tu autonomía. Otra hablando de autonomía, ¿no? Otro de los objetivos que queremos y que llevamos mucho tiempo trabajando también es la asistencia personal, la regulación de la figura del asistente personal, que es tan necesaria para una persona con discapacidad, porque le da una autonomía a la persona con discapacidad en la que decide su vida, el asistente personal le da ese apoyo y ese refuerzo que esa persona no puede hacer, ¿no? Y no puede realizar. Eso también a nivel de Andalucía estamos trabajando ahí para que se regule la figura del asistente personal. En el tema del transporte, el transporte es una cosa que parece que no se le presta atención, pero el transporte público, la accesibilidad tiene que mejorar mucho más, la accesibilidad del transporte público, porque, bueno, pues los autobuses interurbanos no son accesibles. Una persona con discapacidad en silla de ruedas, le es muy difícil que se pueda desplazar
dentro de su provincia. Si estamos, yo hablo de un Granada, municipio claro, de un pequeño. municipio a otro, claro. En Granada pasa eso, cuando llega la época del verano, ¿no? Y quieres viajar, una persona con discapacidad hace la misma vida que cualquier otra persona. Cuando llega el verano quiere viajar, cuando llega otro momento se quiere desplazar, o por ocio, o por visita, o por trabajo, ¿no? Ese transporte el transporte público tiene que ser mucho más accesible, ¿no? Hay líneas que sí tienen, pero hay otras líneas que ni siquiera existe el autobús accesible para personas en silla de ruedas, ¿no? Otro objetivo que tenemos que marcarnos también para mejorar la inclusión de las personas con discapacidad es la accesibilidad también en las playas que sean accesibles, ¿no? Siempre nos acordamos cuando llega la época de las playas, ¿no? En junio ya. En junio, ¿no? Cuando dice, venga, ya, tiene que ser, ¿no? Y además que Granada como provincia tiene unas playas preciosas por demás. Claro, pero no son accesibles. Entonces, hay que mejorar esa accesibilidad, ¿no? En general. Entonces, bueno, pues en diferentes áreas, ¿no? En diferentes campos en el tema, por ejemplo, otro objetivo que tiene y que trabaja mucho CERMI Andalucía es la atención temprana. Las entidades de personas con discapacidad, la mayoría de las entidades de personas con discapacidad gestionan la mayoría de los CAI de atención temprana, que son donde se le da ese recurso, a ese apoyo a un niño con una niña con discapacidad, ¿vale? Entonces, ahí también se está presionando y trabajando para que sigamos las entidades prestando ese servicio, ¿vale? Porque ahí estamos viendo cómo las empresas privadas se están adueñando, se están apoderando o adueñando de estos servicios de atención temprana, cuando somos las entidades. Las que empezamos, el inicio de la atención temprana fue con nosotros, con las entidades que fueron las que empezaron a prestar este servicio, pero en el momento que este servicio ha subido un poco la financiación, pues entonces han entrado las empresas privadas, ¿no? Entonces, nosotros desde CERMI siempre queremos diferenciarnos de las empresas privadas o de las entidades con ánimo de lucro. Eso pasa también en los centros especiales de empleo. Hay centros especiales de empleo de iniciativa privada y centros especiales de empleo de iniciativa social, ¿no? Y entonces nosotros hacemos mucho hincapié desde CERMI Andalucía para que los servicios sean para centros especiales de empleo de iniciativa social, que somos los que regulamos, los que estamos a través de las entidades de personas con discapacidad. Entonces, bueno, te podría decir muchas más porque en realidad siempre decimos lo mismo, ¿no? Al ser personas, pues tocamos todos los ámbitos, ¿no? Claro. Las personas con discapacidad viajamos, sí, compramos, claro, nos disfrutamos la vida. Claro, estamos inmersas en este mundo y como tal, pues debemos tener la accesibilidad para disfrutarlo. Muy bien. El tiempo pasa volando en los medios digitales también, así como en los medios de comunicación tradicionales, y hablamos rápidamente. El pasado 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se realizó una multitudinaria marcha que, a voz de este servidor, fue grandísima, como nunca antes se había visto, según los medios de comunicación, en la capital hispalense, y cuya motivación fue la campaña que ha desarrollado el CERMI sobre una financiación justa para el sector asociativo de la discapacidad, y que ya usted nos mencionaba al principio de esta entrevista, más o menos a grandes rasgos de qué trataba. ¿Cuál es la incidencia de esta situación, Marta, desde el CERMI Andalucía, para que las administraciones, tanto municipal, autonómica y nacional, se concienticen, se sensibilicen y giren el dinero necesario para que la calidad de vida de las personas con discapacidad sea una realidad y no una norma? Pues la manifestación fue un éxito total, ¿vale? Fue un éxito total. También la manifestación fue una cosa histórica, ¿no? Un hito, sí. Un hito histórico, ¿no? En el movimiento asociativo.
Además dicen que fue de las más multitudinarias que ha habido en Sevilla en general, no solo del movimiento asociativo, sino en general. Dicen que la más multitudinaria fue la de los astilleros y nosotros como que hemos quedado en el segundo ranking, o sea que muy bien, ¿no? Nosotros estamos muy contentos, todos los que formamos CERMI Andalucía estamos muy contentos del éxito de la manifestación. Esta manifestación tenía, como hemos nombrado antes, tanto lo has dicho tú como he dicho yo, un objetivo concreto que es el aumento de la financiación. Y bueno, hemos conseguido que el presidente de la Junta de Andalucía nos ha dicho que en el mes de enero se va a reunir con nosotros para ver qué posibilidades tiene la Junta de Andalucía para bueno, sentarnos a hacer por lo menos la primera reunión de negociación que vamos a tener con el presidente de la Junta de Andalucía, que ha sido el que nos ha respondido y nos ha dicho eso. En ese ahora estamos pues preparándonos esa reunión de trabajo, eso va a ser una reunión específica y muy concreta y estamos en esa preparación nosotros desde CERMI para preparar todos los datos y trasladárselo al presidente y tenemos la esperanza de que, bueno, podamos conseguir algo. ¿Qué hemos conseguido, no? Con esa manifestación hemos conseguido hacer visible a la gente que hay personas con discapacidad, que las entidades de personas con discapacidad atendemos a muchas entidades, a muchas personas con discapacidad, que representamos a mucha gente, porque cuando vamos y decimos, no es que terminó, o vosotros como COCENFE Sevilla, es que COCENFE Sevilla representa a 3.000. ¿Dónde no? Y dice, ¿dónde están los 3.000? Pues mira, aquí estaban los 3.000, ¿no? Aquí estaban. Ese día en Sevilla estaban todos. Fue Entonces, maravilloso, además, sí, el sí, sí. ambiente, las exigencias que se hicieron de manera respetuosa. Sí, Por ejemplo, usted que abanderó la marcha, eh, yo lo vi como un paseo por la dignidad, ¿no? sí. Como movilizarnos desde la Plaza de España hasta Mm, el, el Palacio de la Comunidad Autónoma, el Palacio de San Telmo mm, específicamente. ¿En sí. cuánto se cifra o en cuánto cifró Sermi Andalucía esta marcha, Marta? En unas 15.000 personas. Aproximadamente. Aproximadamente, unas 15.000 personas, sí. Y hay que, siempre yo agradezco y reconozco porque fue una manifestación pacífica, educada, respetuosa. Nosotros simplemente queríamos reivindicar la financiación que necesitamos para seguir prestando los servicios y así fue y así se consiguió. Íbamos mucho, se pidió que la gente fuese vestida de negro en plan de luto o de podemos desaparecer y podemos morir si esto no cambia, si la situación no cambia. Y fue así y todo se respetó. Al salir de la Plaza de España, pues salimos de la Plaza de España porque también reivindicamos al Gobierno Nacional un pacto de estado de dependencia. ¿Vale? Nosotros lo que queremos es que haya un pacto de estado de dependencia para que la parte que aporta el Gobierno Nacional sea el 50% para dependencia en Andalucía y eso sea un importe mínimo y que se quede fijado y que no varíe en función de o el partido, de la situación presupuestaria, de la situación política que haya, ¿no? Nosotros, las personas con discapacidad, tenemos unos servicios que tenemos que recibir, pero, gobierne quien gobierne, esté quien esté. Y esos Claro, servicios tienen que estar financiados, ¿no? Entonces salimos del gobierno de España, o sea, salimos de la Plaza de España para hacer también esa reivindicación a nivel estatal y como tú has comentado, acabamos en San Telmo porque, bueno, en la Junta de Andalucía, nosotros al final con quien negociamos con la Junta de Andalucía y los servicios que tenemos concertados con la Junta de Andalucía. así es. Siguiendo el tema de lo económico, Mm. le propongo la siguiente pregunta. ¿Qué estrategias piensa llevar a cabo el CERMI para que, CERMI Andalucía específicamente, que usted preside, para que el modelo económico del ecosistema de la discapacidad apunte hacia un equilibrio de autosustentabilidad? Pues esto es pedir a la carta de los Reyes Magos, ¿no? Y ahora que estamos en Navidad podemos pedir, ¿no? Sí, sí, Esto, sí, sí. esto es pedir a la carta de los Reyes Magos. Primero, tiene que haber las partidas en los presupuestos, ¿vale? En los presupuestos se tiene que reflejar cuáles son las cantidades que van para las entidades de discapacidad. Las entidades de discapacidad
tienen que, lo que es el mantenimiento, la parte de mantenimiento, ya no los programas, sino la parte de mantenimiento de las entidades con discapacidad. Eso, lo ideal, esto es como pedir a los Reyes Magos, lo ideal es que sea a través de subvenciones nominativas, que estén reflejadas en los presupuestos generales, los presupuestos generales de la comunidad autónoma, obviamente. Entonces, estos son partidas fijas y ya tenemos una garantía. No depende de subvenciones, de convocatoria de subvenciones, de que las entidades se presenten a una convocatoria y le den 30.000 euros, 40.000 euros, 50.000, un año más, otro año menos. La convocatoria a lo mejor sale en marzo, te la resuelven y todavía en diciembre ni siquiera tan ingresado todo y la entidad tiene que adelantar, ¿no? Esas cantidades. Entonces, ¿qué es lo que eso lo hay en otras comunidades autónomas? Otras comunidades autónomas tienen las confederaciones, esto hablamos a nivel de confederaciones, las confederaciones tienen unas subvenciones nominativas que son fijas y entonces ellos saben con qué cantidad van. Entonces, eso es lo ideal, ¿no? Lo ideal también para nosotros, por ejemplo, para todos los servicios que se prestan en los centros de día, centros ocupacionales y residencias que prestamos la entidad de personas con discapacidad. Nosotros estamos siempre pidiendo todos los años una subida del coste plaza. Esa subida del coste plaza, eso es un desgaste que nos produce porque cuando hemos conseguido una subida tenemos que estar casi negociando la del año siguiente, ¿no? Entonces, nosotros ¿qué le pedimos, no? Con estas reivindicaciones, una sostenibilidad. Queremos decir, bueno, el coste real del servicio es este, pongamos, no sé, una cantidad, 3.000, 2.000, 8.000, la que sea, y cómo vamos a llegar a que no vayan pagando hasta llegar a ese coste real, ¿no? Y ya tenemos una garantía en un futuro de cómo vamos a ir llegando a ese coste real, con un modelo que cuando haya un aumento del IPC o un aumento en los costes salariales, pues se aumente automáticamente, ¿vale? Y no sea a base de reivindicaciones o negociaciones, sino que sea una cosa automática, como pasa. Establecida ya, sí. Claro, establecida. Eso sería lo ideal, ¿no? Eso sería esa es la carta a los Reyes Magos que pedimos desde el Tercer Andalucía. Bueno, muy bien. Fecha propicia además para hacer ese tipo Sí, 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 de sí. peticiones a los Reyes Magos. Que con la llegada del 6 de enero, pues ya se dé ese tipo de deseos y Eso es. anhelos. Hablando rápidamente de relaciones institucionales, ¿cómo ha venido trabajando el CERMI con relación a las federaciones asociadas, por ejemplo, como lo es COSENFE Sevilla? Desde CERMI participamos con COSENFE Sevilla cuando nos invitan, por ejemplo, ayer, ¿no? Que estuve en las jornadas que me invitó COSENFE Sevilla a entregar Día los lunes, premios. sí. Día lunes, La 16 de diciembre. Lo que pasa es que CERMI Andalucía no es tanto con COSENFE Sevilla como con Andalucía Inclusiva, que es la entidad regional. COSENFE Sevilla pertenece a Andalucía Inclusiva, que es la confederación. Entonces, CERMI Andalucía, con quien interactúa y trabaja directamente, es con Andalucía Inclusiva. Después, a nivel de más provincial, pues interactuamos, porque eso, pues yo interactúo pues si me invitan a un acto o si necesitan cualquier cosa de información, obviamente se la asesora, ¿no? Siempre estamos aquí para asesorar, para dar información, para facilitar algún contacto de alguien de la Junta de Andalucía, ¿no? Para resolver cualquier duda, pero la interacción es más con Andalucía Inclusiva COSENFE, que es la confederación, más que COSENFE Sevilla. Marta, y en aspectos de incidencia social y administrativa, ¿cuál ha sido el mayor reto desde que está al frente de la presidencia del CERMI en Andalucía? Pues el mayor reto ha sido posicionar a CERMI Andalucía y que se conociera CERMI Andalucía, porque CERMI Andalucía no se conocía tampoco. Ahora es cuando más se conoce, ¿no? Y CERMI Andalucía era como una entidad ahí, ni siquiera la entidad de discapacidad conocían a CERMI o tenían muy claro qué es lo que hacía CERMI. Entonces, el objetivo que yo me marqué cuando cogí la presidencia era que a nivel de sociedad se conociera qué es CERMI Andalucía, que a nivel de la Junta de Andalucía y del Parlamento, que son los dos gobiernos, ¿no? Con los que interactuamos, también ellos supieran
qué es CERMI Andalucía y quién representa CERMI Andalucía, y luego a nivel de entidades, ¿no? Que las entidades sepan pues, el trabajo que se hace desde CERMI Andalucía, porque, bueno, pues muchas veces estamos de reuniones y de trabajo, pero las entidades, por ejemplo, a lo mejor COCENFE Sevilla no es consciente de lo que se está haciendo, ¿no? Porque no le llega esa información. Entonces ese fue uno de los objetivos y ahora, Conectar sí, esas redes. conectar esas redes y que se conozca, que se le dé visibilidad a la función de CERMI, ¿no? Y que se entienda qué es CERMI y por qué está CERMI Andalucía. Muy bien. Marta, ¿cómo está el panorama de las mujeres con discapacidad en Andalucía respecto a la accesibilidad en empleo, educación y demás derechos fundamentales? Rápidamente. Las mujeres con discapacidad vivimos una situación de discriminación más aguda que el resto que el resto de la población, ¿no? La diferencia entre hombre con discapacidad y mujer con discapacidad es mayor. Siempre decimos que tenemos una doble, triple o múltiple discriminación. Si la tasa de empleabilidad para las mujeres con discapacidad es mucho menor que la tasa de empleabilidad de un hombre con discapacidad, ¿no? Entonces, esa es la realidad que nosotras vivimos. Nosotras vivimos esas situaciones en el tema del acceso al empleo. Cuando se consigue un empleo, incluso tienes que estar demostrando continuamente que eres válida, porque siempre se te evalúa, ¿no? Siempre se te está evaluando. Yo te hablo en primera persona aquí, ¿no? Como mujer con discapacidad, ¿no? Que siempre se te cuestiona, como que se estás cuestionando si, vale, has conseguido el puesto, pero estás preparada, sigues preparada, estás formado, sigues reciclándote, ¿vale? Entonces es una evaluación continua, ¿no? Es una evaluación continua que se te hace cuando estás desempeñando un puesto de trabajo. Luego tenemos también otra situación de discriminación con el resto de mujeres, ¿vale? A la hora de los derechos sexuales y reproductivos. Nosotras somos consideradas como que no tenemos relaciones sexuales, no sé, como que somos La infantilización, sí. infantilización, ¿no? Somos niñas y vamos a ser niñas siempre y seremos niñas, ¿no? Entonces no se cuenta con nosotras en esa parte y si no se cuenta con nosotras en esa parte no tenemos tampoco el mismo acceso a la maternidad. Es decir, se da por hecho de que nosotras no podemos ser madres. O sea, no que no podamos físicamente, sino que no tenemos que ser madres, ¿no? Ujú. Entonces, eso médicamente, o sea, incluso en la parte médica, ¿no? Mm. También nos dicen, no, mejor que no seáis madres, ¿no? Y entonces, claro, es una discriminación total con el resto, son cosas que vivimos mujeres con discapacidad que otras mujeres no viven y ni Claro. se viven ni se le plantea, ¿no? Esas situaciones que nosotras sí que vivimos y sí que tenemos a fecha de hoy en 2024. Se juzga y se condena el derecho a la sexualidad, a la maternidad, a la empleabilidad de las mujeres con discapacidad. Muy bien. Y a ti que nos escuchas, te recordamos nuestras redes sociales, @COSENFESevilla, y nuestro canal oficial en YouTube, @COSENFESevilla. Te invitamos a suscribirte, activar la campanita y poder estar notificados cada miércoles cuando subamos un nuevo episodio de esto que se llama Las Voces de la Inclusión. También en nuestra página web www cosenfesevilla.es, si quieres estar allí informado de lo que realiza la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla. Gracias por tu sintonía, semana tras semana, y por ayudarnos a compartir estos episodios con tus contactos y amistades en redes sociales. Esa acción permitirá que muchos puedan conocer el trabajo que realizamos para la garantía de los derechos de nuestro colectivo en la capital de Andalucía y los 106 municipios que componen esta provincia. Hablando ya de la parte humana de esta entrevista, ya dejamos de lado lo técnico, ya dejamos de lado la presidencia de Sermi Andalucía y la figura de presidenta. Vamos a conocer a Marta Castillo. Marta, ¿cuál ha sido la experiencia o ese recuerdo más gratificante que ha tenido en estos años trabajando por el colectivo? Una anécdota así rápidamente. Una anécdota positiva. Una anécdota positiva es cuando yo voy por la calle, ¿no? Eso, como tú dices, ¿no? A título personal y vas haciendo lo que sea y ve a una persona con discapacidad que está
desenvolviéndose de forma autónoma, ¿no? Esa es, para mí es lo más positivo que hay, ¿no? Porque dice, mira, pues lo vamos consiguiendo, se va haciendo, ¿no? O cuando vas a algún sitio y ves a una persona con discapacidad integrada, no como persona con discapacidad, sino como una más, ¿no? En un grupo de baile, en un concierto, viajando, ¿no? En el tren, cualquier cosa así, ¿no? Cuando yo veo que las personas con discapacidad estamos en la sociedad como uno más, ese es el mayor logro. Esa satisfacción, ¿no? De Sí, esa es la que satisfacción de decir, pues mira, todas esas reivindicaciones todas tienen esas su... reivindicaciones, todo eso se va consiguiendo, sí. Sí, se logran esos frutos. ¿Cuáles son esos motores de la vida de Marta Castillo? Esas personitas ahí Pues que mira, impulsan. los motores siempre, y aquí me emociono, ¿eh? Aquí me emociono, porque siempre tiene, yo considero que siempre hay alguien o gente, ¿no? que te respalda y que te hace posible, y las personas con discapacidad más. Yo tengo mis motores principales desde el principio, fueron mis padres, mi padre y mi madre. Obviamente me educaron como una más, yo soy la mayor de 4 hermanos, ninguno tiene discapacidad nada más que yo. Entonces, yo en mi casa, en mi familia, siempre he sido una más y he sido educada así. Y gracias a ese respaldo, ese apoyo y esa posibilidad, mis padres me han criado sin ningún miedo. Al contrario, siempre desde el valor de la valentía, la fuerza, el tú sí puedes. Eso ha hecho que yo pueda estar donde estoy, ¿no? Y que pueda hacer lo que soy y que siga haciéndolo, ¿no? Porque, bueno, pues una madre siempre una madre, y cuando le digo me tengo que ir a Bruselas, pues mi madre se morirá de miedo, pero no me dice que no me vaya, ¿no? Entonces, Claro. eso es así, ¿no? Y luego después, a nivel personal, pues también mi pareja, ¿no? Mi pareja, pues que está ahí, que no se ve porque en realidad parece que no está, pero está, ¿no? Y está, bueno, pues ella también, con él también vivo otra parte de la vida, y él me apoya y me respalda, porque son muchas horas, ya sabéis que son muchas horas las que se le dedica a esto. Yo le dedico Sí. muchas horas que dedico. Cuando dedica, Doy fe. Incansable mujer. dedica mucho tiempo a una cosa, no la dedicas a otra. Entonces, yo tengo que reconocer siempre, ¿no? A el apoyo que tengo de mi pareja, que bueno, pues que la dedicación que hago con esto y que no la estoy haciendo en otros aspectos. ¿Qué es lo que desearía haber sabido cuando empezó en este camino por la discapacidad y la inclusión en el mundo del asociacionismo y que hoy en día dice, caramba, si lo hubiera sabido, esto hubiese sido de otra manera? Pues a lo mejor si hubiese sabido antes cómo funcionaba todo el sistema, ¿no? Porque te enteras de cómo funciona todo el sistema asociativo poco a poco. Vas entrando, yo entré como socia de una asociación de jóvenes con discapacidad de Granada, Pisando Fuerte, y entonces, claro, ahí empiezas a conocer la parte de socia. Luego entras de directiva y empiezas a conocer la parte directiva. Y conforme vas subiendo el nivel de responsabilidad de dirección, ¿no? De formar parte de diferentes directiva en diferentes entidades, pues te vas enterando, ¿no? Y vas conociendo. Si eso fuese de otra forma, o esa información llegara más fluida o se accediera, ¿no? De otra forma sería mucho más fácil. Sería mucho más fácil porque sí que es verdad que al final vas poco a poco, vas enterándote de cómo funciona todo el sistema. Marta, su razón por la que trabaja por la discapacidad. Mi razón es porque yo lo vivo en primera persona. Esa es mi razón principal. Yo lo vivo en primera persona y yo sé cómo vive la persona con discapacidad. Yo sé las situaciones que vive una mujer con discapacidad. Yo sé lo que es hoy en día salir a la calle y que la gente se ría de mí y se burle de mí. Yo sé lo que es todavía que se me cuestione si estoy preparada o no estoy preparada. Yo sé lo que ya el médico y que se me insinúe que puedo o no puedo ser madre, sin contar con mi opinión. Entonces, ese es el porqué, ¿no? Mi para qué, por qué lo hago yo. Porque nadie va a venir a contarme a mí, nadie me va a convencer de otra cosa. Y cuando vienen a convencerme diciéndome, no, esto no es así, digo, sí es así porque lo vivo yo. Y yo sé lo que es.
Imagino que ese es el mito común que usted escucha sobre las personas con discapacidad más reiterativamente, ¿no? Que le gustaría desmitificar en este momento, ¿cuál sería? El mito que me... Ese mito común que usted escucha sobre las personas con discapacidad a diario o constantemente y que le gustaría desmitificar en este momento. A mí me gustaría que nos dejaran de hablar en términos diminutivos de pobrecito, lástima, qué pena, ¿no? Que en ese término de que te disminuyen, ¿no? Te quitan el valor, ¿no? Eso todavía hoy en día se usa, la gente lo usa, incluso se lo cuestiona, ¿no? A lo mejor algunos no te lo dicen, pero sabes tú que por el gesto, por la obra se va notando, ¿no? Yo quisiera que eso desapareciera, ¿no? Por ejemplo, las personas con discapacidad adultas son adultas, no son niños. Y si sigue hablando, no es que los niños, y dicen los niños, si el niño tiene 40 años, no es un niño, o tiene 50, ¿no? El niño de 40 y la niña de Claro, cuarenta y el niño cinco, de sí. 40, ¿no? Los usuarios en silla de ruedas, ¿no? Cuando empiezan a hablar, es que la sillita, el carrito, no, no es sillita ni carrito, es una silla de ruedas, ¿vale? Entonces, esa parte, ese tipo de lenguaje, ¿no? De terminología, eso me gustaría que fuese desapareciendo. Muy bien. ¿Cuál es su significado de discapacidad? Mi significado de discapacidad es que yo hay cosas que no puedo hacer y que el resto, la mayoría de la población, sí que puede hacer. Y eso me crea a mí una discapacidad, a diferencia. La gente dice, no, todos tenemos discapacidad porque todos tenemos capacidades diferentes. No, No. todos tenemos capacidades diferentes, sí, por supuesto, pero no todos tenemos discapacidad. Yo hay ciertas cosas que no puedo desarrollar yo como persona, como Marta Castillo, porque por mi discapacidad. Una vida de un adulto está diseñada para que mida por lo menos, como poco, entre 1,50 y 1,60. Yo mido 1,30, ¿vale? Cualquier cosa que tú veas que es para una vida de un adulto, una persona adulta, y hay muchas cosas que no puedo hacer de forma autónoma porque no llego, no soy capaz de hacerlo. ¿Eso me genera a mí una discapacidad? Pues claro que me la genera, porque el mundo está diseñado para que los adultos midan, bueno, hablo de un caso muy concreto, no para que se quede reflejado, para que un adulto mida a partir de unos 50, unos 60, ¿vale? Todo lo demás ya es el mundo infantil, Exacto. ya pertenece al mundo infantil. Claro, y remarcamos en esta entrevista como parte del contexto de la misma, Marta Castillo es persona con discapacidad de talla baja, persona talla baja, Mm, para el contexto de quien nos escucha en estos momentos a través de mm. @COSENFE nuestro canal oficial en YouTube. Marta, tengo preguntas rápidas para respuestas cortas. ¿Preparada? Venga, preparada. Muy bien. Una ciudad soñada. Nueva York. En una palabra, ¿cuál es ese sentimiento o que, imaginario que se le viene a la cabeza cuando dicen inclusión? Pues ese sentimiento, alegría. ¿Y para usted qué es la inclusión? Para mí la inclusión es que seamos todos iguales. Tres cosas que le gustan Dime, sigue, y sigue. tres cosas que más le guste del mundo de la discapacidad. Del mundo de la discapacidad, lo que más me gusta es la constancia, perseverancia, el valor, la valentía, la honestidad, el, el enfrentar las situaciones. ¿Cuál es el valor humano que usted cree que se debe rescatar en la actualidad en nuestra sociedad? El respeto. Creo que se debe de rescatar el respeto, se debe de rescatar la empatía, en ponerte en el lugar del otro, se debe de rescatar el valorar a las personas,
y se debe de respetar el saber primero cuál es la situación de la persona antes de juzgar o de criticar o de hacer. Y una de las cosas que también debemos de recuperar es el escucharnos. Y hay muchos podcasts, hay mucho audio, muchos vídeos, pero hay que escuchar, tenemos que escucharnos entre nosotros. Muy bien. Finalmente, ¿cuál sería su mensaje para quien la está escuchando en estos momentos a través de nuestro canal oficial en YouTube sobre construir una mejor calidad de vida en favor del colectivo de las personas con discapacidad en esta sociedad, en esta ciudad, en esta comunidad autónoma, en este país y en este mundo? Pues el mensaje sería que, que seamos personas civilizadas y educadas. Si con lo que hay hoy en día todos respetamos aparcamiento de discapacidad para personas con discapacidad, respetamos cuando una persona necesita más tiempo para moverse, cuando respetamos que una persona grite o chille en algún momento dado por alguna situación y nadie juzgue y nadie se tenga miedo, eh, cuando seamos civilizados, eso sería lo ideal, ¿no? Eso es el mensaje, ¿no? que pido. Vamos a ser respetuosos entre nosotros, vamos a valorarnos entre nosotros, vamos a entendernos entre nosotros. Cada uno vive una situación y tiene una situación y por eso tiene un comportamiento de vida. Y vamos a respetar civilizadamente, vamos a respetar civilizadamente y eso ayuda a que podamos todos vivir mucho, mucho mejor. Marta, ¿cómo se sintió? Bien, muy bien. Me ha gustado la entrevista. Bueno, con todo el gusto, con todo el cariño, también a nosotros nos complace desde COSENFE Sevilla haberla tenido como invitada en el episodio de hoy del podcast Las Voces de la Inclusión. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a ti, Claudio, y a COSENFE Sevilla por darme esta oportunidad. Muchas gracias. Muy bien, de esta forma, querido oyente, querida oyente, hemos llegado al final del episodio de hoy, Las Voces de la Inclusión, el podcast de COSENFE Sevilla. Yo soy Claudio Vergara, periodista al servicio del colectivo con discapacidad de Sevilla y su provincia. Desde la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla, te deseamos unas felices fiestas y exitoso año nuevo. Nos escucharemos en el 2025. Un abrazo fraternal para todos. Chao, chao. Gracias por escuchar el episodio. Te esperamos en el próximo. Recuerda dejarnos tus comentarios y compartir nuestro podcast en tus redes sociales. Somos COSENFE Sevilla.